Muy buenas noches, mi nombre es Mayra García Martínez, mi número de carnet es 85-3009-2008. En este caso vamos a hablar del concepto de trabajos agropecuarios, en el cual consisten realmente en una de las bases fundamentales del desarrollo de los países. Y pues este trabajo se divide en los trabajos de avícolas, forestales, alimentos, en la pesca. Es un trabajo realmente bastante, digámoslo así, no complicado, pero sí de gran importancia y bastante duro. No fuéramos realmente lo que somos y no fuéramos nada sin que no existieran las personas trabajando las tierras, sin las personas que estuvieran trabajando en el área de la pesca, trabajando en nuestras hortalizas, cazando animales, haciéndolos reproducirse para que nosotros pudiéramos alimentarnos. Eso realmente es parte de una base del desarrollo de un país y es bien fundamental porque estos son los que contribuyen a un, digámoslo así, a un 85% de los alimentos que consumimos al día. Realmente nuestra vida no sería igual de sana si no pudiéramos consumir ninguno de estos alimentos, pero eso es gracias a grupos de personas que realmente le toman el mayor importancia. En este caso hay diversidades de poder producir tanto en el tema avícola como en el tema de naturaleza, de las hortalizas, de la caza de animales, de la siembra. Realmente forma parte de nuestro derecho laboral y también por lo tanto poseen garantías y estas personas poseen también ventajas al poder tener ese empleo y de subsistencia para los demás. En este tema realmente es bastante amplio porque existen personas que trabajan para subsistir día a día y otras personas que trabajan como empleados de otras personas que producen, ejemplo los cafetaleros, los agricultores, los que tienen crías de animales. Todas estas personas trabajan por un, digamos, por un salario que no es como que tan alto como el que tenemos nosotros en la ciudad, pero que no deja de tener un gran valor para cada uno de nosotros. Hasta acá llegó mi exposición acerca del concepto de trabajo agropecuarios. Gracias. La importancia del trabajo agropecuario en nuestro país es un foco prioritario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación en El Salvador y el mundo. Este sector social tiene una importancia y excepcional papel en la relación a los medios de vida de las familias campesinas y no campesinas para la capacidad de garantizar la seguridad alimentaria, la seguridad nutricional, la generación de ingresos económicos, la conservación del medio ambiente y equilibrio demográfico. A pesar de muchas limitaciones en nuestro país, la principal importancia es que muchas familias se permitan que sostengan su propia alimentación. Buenas tardes, en esta oportunidad desarrollaré parte de la actividad de la tercera evaluación de derecho laboral. Como mi intervención sería las características que posee o las particularidades que posee el trabajo agropecuario en El Salvador. Primeramente diremos, como primer punto, una de las características son las jornadas laborales y los descansos. Obviamente todo esto fundamentado o lo establecido en el Código de Trabajo. Claramente estas condiciones son diferenciadas de las condiciones de la área urbana. Las jornadas obviamente son más flexibles y también deben de respetar ciertos establecimientos de descanso.
Además, tenemos que los salarios y las remuneraciones, sobre todo del sector o como otra característica del sector acuario, son diferenciados porque estos pueden ser dependiendo de por días, por semanas o por quincenas. Claramente esto acorde al trabajo y el acuerdo que se haya realizado entre el trabajador y el empleador. Recordar también que hay algunas como otra característica condiciones especiales en estos trabajos agrícolas, porque solo incluyen algunas veces una forma de temporada, ya sea en una siembra o en una cosecha. También normalmente estos trabajos tendrían que tener la protección de los derechos laborales como características, o sea, estamos hablando de la parte del seguro social y otras prestaciones, pero normalmente siempre se entra en una forma informal de contratación. Y ahí hay varias justificaciones. Entonces el trabajador normalmente se le vulneran los días de descanso, las vacaciones y las indemnizaciones, aparte del despido injustificado. También recordemos que otra característica sería que las prestaciones, las condiciones de salud y seguridad en muchos trabajadores ahí es bien complicada, y en el entorno rural sobre todo las herramientas tienden a ser un poco más peligrosas o más difíciles de utilizar, por la cual la supervisión o la falta de efectividad a veces del Ministerio de Trabajo a llegar a cerciorarse de todo esto es bien complicado. También tenemos que debería de existir un reglamento especial como otra característica según el Código de Trabajo que regularía todas las especificaciones de este sector, pero es bien complicado encontrar normalmente que esta protección se dé a los derechos laborales, aunque cueste o se implemente una forma muy escueta de esto, cuando las contrataciones normalmente, como habíamos dicho, se da más de acuerdo verbal, pero no de un acuerdo escrito ni tampoco con todas las formalidades de ley. Entonces entendemos que todas estas características sí establecen un marco de protección, pero lastimosamente hay demasiados desafíos y demasiada informalidad en este sector y poca supervisión por parte del Estado hacia estas condiciones de trabajo. Entonces, eso sería todo, las características del trabajo agrícola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eric Ernesto Leiva González. Les hablaré de la base legal del trabajo agropecuario. El trabajo agropecuario en El Salvador desempeña un papel crucial en la economía y en la seguridad alimentaria del país. A lo largo de los años se han desarrollado diversas leyes y políticas públicas que buscan regular esta actividad y proteger tanto a los productores como a los consumidores. Entre algunas leyes tenemos el Código de Trabajo, desde el artículo 48 hasta el artículo 103. Nos manifiesta sobre los derechos laborales que tienen los agricultores, siendo los artículos más destacados el artículo 86. Los trabajadores del campo pueden ser permanentes o temporales. Son permanentes los vinculados por contrato de los dichos en el primer inciso del artículo 25, aunque en tales contratos se señale plazo para su terminación. Son trabajadores temporales los contratados para realizar labores que por su naturaleza no son permanentes en la empresa, o que siendo permanentes las labores han sido contratados para llenar necesidades temporales o eventuales en la misma. Los trabajadores permanentes destinados a labores temporales no pierden por ello su calidad de permanentes. El artículo 90 del Código de Trabajo manifiesta que el patrono deberá conceder un día de descanso semanal a sus trabajadores. Artículo 93. Los trabajadores agropecuarios tienen derecho a descanso remunerado en los días de asueto. Artículo 95. Los trabajadores podrán constituir cooperativas y el patrono deberá permitir su funcionamiento. La Ley de Agricultura Familiar. El objetivo de esta ley es regular y promover la agricultura familiar.
El artículo 3 nos define la agricultura familiar y su importancia para la seguridad alimentaria. El artículo 5 establece derechos de los agricultores familiares a acceso a recursos, financiamiento y asistencia técnica. El artículo 7 la promoción de la producción sostenible. Como tercer ley tenemos ley de medio ambiente. El objetivo de esta ley es proteger los recursos naturales. Como el artículo 5 nos manifiesta los principios de prevención y precaución en actividades agropecuarias. Artículo 25. Habla sobre regulaciones sobre el uso de agroquímicos y conservación de suelos. En la siguiente ley tenemos Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador. El artículo 3 nos manifiesta la promoción de la identidad cultural ligada a la agricultura. Como siguiente ley, la Ley de Protección y Defensa del Consumidor. El objetivo de este es proteger los derechos de los consumidores en el mercado agropecuario. El artículo 1 nos manifiesta sobre el derecho a la protección de la salud y seguridad. El artículo 12 nos manifiesta las obligaciones de los productores de proporcionar información clara sobre los productos. En conclusión, el trabajo agropecuario en El Salvador es un sector vital que está regulado por un marco legal que busca proteger a productores y consumidores. Las leyes como la Ley de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley de Agricultura Familiar proporcionan una base sólida para el desarrollo del sector. Sin embargo, es crucial abordar los desafíos que enfrenta, como el cambio climático y la falta de acceso a financiamiento, mientras se aprovechan las oportunidades de diversificación y modernización. El futuro del agro en El Salvador dependerá de la implementación efectiva de políticas públicas, la educación y la capacitación de los agricultores y la promoción de prácticas sostenibles que garanticen la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país. A medida que se avanza en estas áreas, el trabajo agropecuario puede continuar siendo un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del país. Muchas gracias. El Código de Trabajo de El Salvador regula diversas actividades relacionadas con los trabajos agropecuarios, estableciendo derechos y obligaciones, tanto para empleadores como para trabajadores. Mencionaré algunos ejemplos de trabajo agropecuario y cómo se relacionan con el Código de Trabajo. Uno de estos ejemplos es los trabajadores que se dedican a la cosecha del café. Estos tienen derechos específicos y sobre un salario, horas de trabajo y condiciones laborales. Las personas que se dedican a operar maquinaria agrícola, estos empleados o este tipo de puestos implica el uso de maquinaria para labrar la tierra o cosechar. En el Código de Trabajo establece normativas sobre la seguridad laboral y la capacitación para estos empleados que utilizan este tipo de maquinaria. Otro ejemplo sería los ganaderos o las personas que se dedican al cuidado de ganado. Estos trabajadores pertenecen al sector ganadero y tienen derechos relacionados con la jornada laboral, descansos, condiciones de trabajo, así como las regulaciones del trabajo para un fin de semana. El horticultor, estos trabajadores se dedican al cultivo de frutas y verduras. Estos también están protegidos bajo el Código de Trabajo, el cual regula aspectos como la remuneración y la protección de la salud en el trabajo. Otro ejemplo sería un trabajador en la producción de lácteos. Estos empleados son aquellos que son involucrados en la recolección y procesamiento de leche. Estos deben cumplir con las regulaciones de higiene y condiciones laborales que establece el Código de Trabajo. Algunas aplicaciones legales que están establecidas en el Código de Trabajo pues, son la jornada laboral. En este punto se establece la duración de la jornada laboral
que debe de ser máximo 8 horas diarias, y también pues las horas extras que deben ser establecidas, que todos los trabajadores tienen derecho a ser remuneradas las horas extras, así como también el derecho al descanso y a las vacaciones. En el siguiente punto está el salario mínimo. El salario mínimo, todo trabajador agrícola tiene derecho a recibir al menos un salario mínimo, el cual está establecido en la ley, y a gozar un salario de forma puntual. El siguiente punto sería condiciones de seguridad y salud. El Código de Trabajo obliga a los empleadores a garantizar un ambiente seguro, proporcionando equipos de protección, asegurando que todos los trabajadores estén informados sobre los riesgos laborales. El siguiente punto sería derechos de organización. Todos los trabajadores tienen derecho a organizarse y a formar sindicatos para poder defender todos sus derechos laborales o todos sus intereses laborales. El siguiente punto es las indemnizaciones y despidos. En el Código de Trabajo pues están establecidas las condiciones bajo las cuales un trabajador puede ser despedido, así como también las indemnizaciones correspondientes para cada caso, ya sea un despido injustificado. Estos son algunos de los ejemplos que muestran cómo el Código de Trabajo protege el derecho de los trabajadores en el sector agropecuario, promoviendo condiciones laborales justas y seguras.